Mi invitado de hoy soñó con el llano en llamas antes de leerlo. Creció en una familia humilde y trabajó como electricista. Convertirse en un actor de éxito no le hizo olvidarse de dónde viene. A cada oportunidad practica el compromiso militante con un valor poco frecuente en la profesión. A vueltas por México con Raúl Briones Carmona. Raúl Briones Carmona, muchísimas gracias por atender a Canal Red. No, hombre, gracias a ti por la invitación. La verdad es que ya llevábamos rato buscándonos, ¿no? A mí me interesa mucho el psicoanálisis, entonces en las entrevistas siempre empiezo por la infancia. Y tu infancia me interesa mucho. 8 hermanos, familia de clase trabajadora, una casita en el DF de 2 cuartos. ¿Cómo era Raúl de pequeño? Yo creo que aprendí a actuar muy pronto y no me di cuenta, sino hasta después que ya empecé a darme cuenta de la profesión actoral, y las entrevistas siempre recurren a la infancia, y entonces como que uno hace un recorrido hacia atrás y vas diciendo cuáles fueron las señales. La primera vez que me subí a un escenario, que me empecé a sentir cómodo afuera de mí. Y yo creo que más bien era un niño que soy de en medio, ¿no? No solo de los 8, sino estoy en medio, en el sándwich, lo cual provocó que le pusieran siempre atención a los más grandes y a los más chicos, y a los de en medio que nos dejaran ahí en medio del descampado, ¿no? Entonces fui muy callejero, muy juguetón. Tengo la fortuna de haber crecido en contacto con lo rural. Entonces siempre estuve arriba de un árbol o corriendo en el llano, jugando hasta tales horas de la noche, siempre jugando. Pero después descubrí que el juego era como parte de una especie de máscara que me fui haciendo para agradar y para quedar bien y para que me aceptaran en otro núcleo familiar que no fuera el mío. Entonces fue entre divertida, evasiva, juguetona. Fue muy hermosa infancia, la verdad. Las madres siempre nos determinan. Hay una cosa que yo siempre le pido a Sara Serrano, con quien preparo las entrevistas: búscame algo de lo que tirar. Y me contaba una anécdota que tú has contado con tu madre, que me parece muy interesante. Tu madre pastoreaba ovejas. Y hay una anécdota como que ella sube un día a un cerro, ve Tlaxcala, ve más cosas, y como que cuando a ti te contó eso, eso tuvo un efecto en ti. Esa experiencia rural de esa niña que después se convierte en tu madre y te lo cuenta, tuvo un efecto especial. Háblame de esto. Yo creí durante mucho tiempo que la beta artística la traía del lado paterno, ¿no? Y creo que se debía más a una cuestión de la idea del artista bohemio que se desvela tomando, jugando, cantando con sus amigos. Y hay algo de eso que sí conservo. Pero ahora me doy cuenta como que el lado artístico, esa sensibilidad y esa vis, viene directamente del lado de mi mamá, ¿no? Mi mamá es una persona muy filosófica, que tiene esta sabiduría de lo simple, que no se va por las ramas, y además es muy noble por su tendencia a la observación. Entonces, cuando mi mamá me contó esto, que pues no es otra cosa más que una resignificación de su origen, de creer durante mucho tiempo que el mundo es solo un pueblo, y luego subir a la cima de la montaña y ver la planicie del estado de Tlaxcala y decir, no, hay algo más allá afuera, me parece un gesto existencial y teatral en sí mismo, ¿no? Como de, este escenario no solo es este escenario, sino son muchos posibles. Tu padre era mecánico, ojalatero y pintor. Y esta última faceta de tu padre pintor y su trabajo con los colores, he leído también que eso te influyó de alguna manera. Explícame esto. O sea, pintor de coches, ¿no? No era pintor artístico. Pero él tenía el particular talento de igualar el color. Eso es. A través de pues, la mezcla, se pasaba horas mezclando de lata en lata, intentando reproducir el verde o el rojo.
Y a mí siempre me generó mucha curiosidad cómo el ojo humano podía igualar un color a otro solo a través de ir agregando distintos matices, ¿no? Del color. Entonces como que siempre estuvo esa curiosidad. Cuando yo era niño yo quería pintar, no coches, sino pintar. Y ahí vino pues toda como la enorme discusión alrededor de qué implica para un obrero que uno de tus hijos de repente te diga quiero meterme a un taller de pintura y que el obrero diga pero ¿y eso con qué se come? O no tengo dinero para eso, que parece un desperdicio, ¿no? Aquí hay una anécdota de que tú le pediste a tu papá plata para apuntarte a un taller. Tu papá te dijo, esto es de gente que tiene otro tipo de vida. ¿Cómo fue eso? Pues fue muy traumático, la verdad, ¿no? O sea, fue doloroso. La relación con mi papá fue un hombre que vivió deprimido mucho tiempo. Yo creo que toda su vida realmente, ¿no? Huérfano a los 6 años. Tuvo que hacerse cargo de mi tío. Entonces él tenía 6 años, mi tío tenía como 4. En Puebla, en la sierra, con un abuelo que también tenía una tendencia a la bebida. Entonces fueron descuidados, eran como 2 niños huérfanos en el pueblo. Así fue que conoció mi mamá a mi papá, ¿no? Mi tío menor iba a la escuela, pero mi papá no. Entonces siento que mi papá siempre tuvo mucha resistencia a su propia sensibilidad. Y yo lo primero que sentí en ese momento fue como, no sé, si estuviera protegiéndome de alguna manera de no te vuelvas sensible porque la vida es más dura de lo que creemos, ¿no? De inicio fue como muy injusto el sentir de, pero si estás gastando el dinero en cualquier cosa, bien podrías pagarme este tallercito, ¿no? Y luego yo también fui un niño muy obediente, porque bien podría haber sido más rebelde, ahorrarme unos pesos de domingo y entonces irme a meter a cualquier taller que se me apareciera en el camino, ¿no? Él me dijo, no, eso no, y entonces agaché la cabeza y obedecí. Y pasó el tiempo hasta que volví a encontrarme con el arte y como con la cultura en sí misma, ¿no? ¿Hay algo traumático en tu vida, que es el divorcio de tus padres, la separación de la familia? ¿Tú has dicho alguna vez que te gustaría filmar alguna vez o narrar en la ficción tu llegada a Tlaxcala con tu madre, con algunos de tus hermanos? No estuviste mucho tiempo allí, pero háblame de esto. Realmente no se divorciaron, o sea, más bien la familia se dividió y hubo una separación más geográfica que después se fue convirtiendo en una separación emocional, ¿no? Pero mi mamá es una mujer católica y es muy católica, no practicante, es ese catolicismo mexicano que no deja de ser del todo arraigado, pero que tiene ciertas costumbres que se siguen como, bueno, es el Señor que me ha tocado, con el que me he casado y entonces pues hasta la muerte, ¿no? Mi mamá fue muy fiel a mi papá en ese sentido. Y la familia se tuvo que dividir porque mi papá seguía trabajando aquí y mis hermanos mayores pues ya tenían su vida de alguna forma hecha en la Ciudad de México y mi mamá nos llevó a los menores a Tlaxcala. Ese viaje es muy cinematográfico porque lo siento como por flashes, ¿no? De repente apareció en la familia la palabra mudanza y no hubo mucho tiempo para reflexionar alrededor de qué implicaba esa palabra. Como que cuando se empezó ya a transparentar la idea de que nos teníamos que mover, fueron como días o si acaso un mes en que se fue acelerando. Pues cuando nos dimos cuenta ya estábamos en un camión, rodeados de los muebles de toda la vida, en movimiento, como si estuviéramos en un temblor. Y el temblor es que vamos dentro de un coche camino a una nueva vida, ¿no? Ahora llegamos a un lugar hermoso. Recuerdo muchísimo que llegamos en agosto, temporada de lluvias. No había ni ventanas, ni piso, ni nada. Pusimos unos plásticos. Y esa noche se escuchaba croar a los sapos.
solo era una noche donde en la Ciudad de México, para que escuches croar un sapo, pues de plano tienes que estar, ni siquiera aunque fuera tu mascota se pone a croar, ¿no? Porque croan por una necesidad de supervivencia y de comunicación, ¿no? De reproducción. Era tan abrumador el tronido y al mismo tiempo tan abrasador que no deja de ser una imagen cinematográfica, una casa sin ventanas, flotando casi en medio de un lago, ¿no? Entonces tengo como esos regalos de mi imaginación y también a lo largo de los años la memoria se va volviendo bastante ficción. Entonces pues la vas recordando y le metes un poquito más de oscuridad a la noche y un poquito más de agua a la casa. Y entonces en mi imagen es completamente realismo mágico del el lago de Tenochtitlan, ¿no? Y mi casa de la infancia. Vuelves pronto a Ciudad de México con quizá tu primer maestro Huicho. Tienes la primera experiencia teatral, que es nada más y nada menos que La zapatera prodigiosa de García Lorca. Háblame de esto. Es correcto. No, eso fue en Tlaxcala. Eso fue en Tlaxcala. Sí. Okay. O sea, yo regresé a la Ciudad de México antes de la preparatoria. Entre la secundaria y la preparatoria no quedé muy bien en las calificaciones, entonces tuve que tomarme un año sabático a la fuerza y entonces me vine a trabajar con mis hermanos. Y eso se tradujo en unos 3 años. ¿Pues cuando trabajaste de electricista? Es correcto. Y entonces después regresé a Tlaxcala y fue que conocí a Huicho en la preparatoria, ¿no? Y entonces montamos esta obra bellísima de Lorca. Y fue el encuentro con ya el arte de la actuación ya como tal, nombrando al teatro, ¿no? Que pues yo no tenía ni idea del teatro, no había un concepto preconcebido en mi cabeza de ni qué era, ni de cómo se come, ni tampoco es que yo lo consumiera a nivel de público, ¿no? Era algo completamente nuevo, como si abrieran la tierra y naciera enfrente de ti el esqueleto del teatro. Y luego Lorca, con esa capacidad de escribir entre poesía y realidad, y entonces caí perdidamente enamorado, ¿no? O sea, fue un flechazo que no me abandona hasta la fecha. O sea, todavía conservo la ilusión de ese primer momento de estar pintando la escenografía con un grupo de amigos en la preparatoria, quedarte hasta la tarde intentando contar una historia como La zapatera prodigiosa, ¿no? Ahora sí, llegas a Ciudad de México y vas al CUT, en la UNAM. Has contado que para los chicos y chicas de clase trabajadora en la vida hay un solo tiro. Hay una sola oportunidad de disparar a lo que te guste y hay que aprovecharla. Tú la aprovechaste. ¿Cómo fueron esos primeros años en los que dices, bueno, quiero ser actor, quiero dedicarme a esto y no voy a tener muchas más ocasiones en la vida? También he intentado reflexionarlo ahora que estoy dando clases en la Pogualiscali. Intento que uno de los primeros filtros sea, pues yo voy a darle primero cabida a la clase trabajadora, ¿no? A quienes se parecen a mí. No en un sentido discriminatorio, sino más bien de darle oportunidad del acceso a la cultura a las personas que se parecen a mí. Y en ese sentido yo trato de reflexionar cómo fue mi entendimiento energético de la actuación, y es, cuando tú eres mesero, eres bastante actor, ¿no? Claro. Porque sabes regular tu energía dependiendo de quién está consumiendo, cómo te trata, para terminar ganándote una propina, ¿no? Y entonces como que, como te decía desde un principio, yo fui muy obediente. Entre que no conocía nada ni del teatro, ni de la actuación, ni de la cultura en general, yo llegué al CUT y a mí me decían aviéntate y yo ya estaba en el piso aventado, ¿no? O sea, no hubo ninguna discusión, todo era nuevo. Para mí era, yo quemé las naves para irme al CUT, ¿no? Dejando mi vida atrás. Entonces, cada oportunidad en esos salones de clase era darlo absolutamente todo, sin ninguna discusión, y ya luego regresar a casa
con las rodillas raspadas y empezar a decir, bueno, ¿qué pasó en aquella clase, no? Pero fui muy obediente en el CUT, para bien y para mal, como que siento que sí pasé un poco a ciegas, pero no a ciegas en un sentido evasivo, sino a ciegas como en medio del bosque, tratando de acceder al misterio del camino espiritual de voy detrás de mi maestro, ¿no? No, no de forma inconsciente, sino más bien con fe. Yo te conocí viendo La Cocina, luego hablaremos de esa película. O sea, aquella película me golpeó y fueron dos preguntas. ¿Quién es el actor y quién es el director? Entonces me interesé por ti, me interesé por el director, Alonso Ruiz Palacios, y fui a ver Los Güeros, inmediatamente después de ver La Cocina, al día siguiente. Tengo entendido que es tu primera película o una de tus primeras experiencias en el cine. Sí, es la Yo primera. conocía esa época, yo vine a vivir a Ciudad de México en 2002, a estudiar en la UNAM, en el Instituto de Investigaciones Jurídicas. Yo ya era un militante de izquierda radical, entonces llegaba a México con dos referencias políticas. Una era el zapatismo, Marcos, todo aquello, y la otra era la huelga de la UNAM del 99. El CGH, todo lo que había significado aquello. Recuerdo que en España, en la universidad, nosotros veíamos la huelga de México como una referencia, como algo muy especial. Y me encontré con esta película que me rompió la cabeza también. Háblame de la experiencia con el director y la experiencia con esa peli. Pues parte del CUT, ¿no? O sea, yo conocí a Alonso al final de la carrera. Él fue mi maestro y director. Justamente él tiene como unos 6 años más que yo. Él venía regresando de Londres, de un viaje. Venía con el jet lag. Y en lugar de disponer el espacio con mesas y sillas, nos dijo, pues, hay que sentarnos en el piso, ¿no? Y ese fue como el primer encuentro con este tipo de director que se baja del asiento y se pone al lado tuyo como casi un estudiante más. Era muy joven, venía muy cansado y nos propuso 2 obras de teatro. Una, El Círculo de Tiza, o La Cocina, de Arnold Wesker. Dijo, estas son las 2 obras que me imagino para ustedes, es un elenco muy grande, muchos personajes. Y ya nos empezó a explicar por qué y su viaje con las 2 historias, su currículum. Y entonces desde ahí nació primero La Cocina en teatro y nació nuestra relación primero en teatro. Porque, bueno, yo no protagonicé La Cocina en teatro, yo no fui Pedro en teatro. Yo fui el dueño de la cocina y el vagabundo. Yo salía como unos 10 minutos, yo creo, de una obra de casi 3 horas. Me enfurecí, primero, ¿no? ¿Cómo es posible? Que no me den el... Claro, que en mi escuela, en mi examen final, siendo yo el actor que soy, me tengan solo 10 minutos en escena. Qué vergüenza, ¿no? Y le hablé al asistente, yo quería hablar con Alonso y decirle, dame una explicación, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué hice mal para merecer estos personajes tan pequeños, ¿no? Primero el asistente me dijo, Raúl, tómate un tecito, cálmate. Relájate. Y pues luego hablas con Alonso, ¿no? Y después hablé con Alonso y Alonso me dijo, mira, para empezar yo no tendría por qué estarte dando explicaciones, ¿no? Sé que se dice mucho por ahí que no hay personajes pequeños y pues no te lo quiero decir realmente. Yo creo que tú puedes hacer muy bien estos 2 personajes y por eso te estoy llevando a ti a ese... Tú cierras la obra con una pregunta existencial que es el jefe de la cocina diciéndole a sus trabajadores, bueno, ¿qué más hay, no? Si ya les di todo lo que el sistema... Y entonces, entre que me fui refunfuñando y entre que dije, bueno, aquí hay algo que resolver, ¿no? Como que la vida es tan misteriosa que igual me sigue poniendo pruebas como para irme a hacer mi trabajo a mi casa y decir qué es lo que tengo que entender de esta obra de teatro, ¿no? Entonces ahí nació realmente la relación con Alonso
que ha sido tan prolífera en cuanto al teatro y al cine, porque hemos hecho como 12, yo creo, 11 proyectos juntos, ¿no? Y ha sido un Everest, el conquistar como a mí primero, ¿no? Y luego la igualdad con Alonso. Creo que en un principio yo lo admiraba demasiado, ¿no? Es un director maravilloso, es un tipo hermoso, muy capaz, muy inteligente, muy juguetón. Pero yo, viniendo de la obediencia y de la clase trabajadora, cuesta trabajo de repente jugarle al igual a tus directores, ¿no? Entonces, fue un estira y afloja a lo largo de nuestra historia para poder interpretar a Pedro. Porque Pedro, si algo tiene, es la rebeldía. Y para ser rebelde al sistema, tienes que abandonar la obediencia. No desde una perspectiva inmadura y adolescente que no tiene ningún sentido. Creo que Pedro es un rebelde con causa, ¿no? A diferencia de solo un tipo antisistema que quiere solo destruirlo todo porque sí, ¿no? En él sí hay un sentido, y ese sentido yo en la escuela todavía no lo entendía. Vamos a cerrar el círculo, que cuando vi la película, yo no conocía la obra de teatro de Arnold Wessler, no conocía el concepto del Angry Young Man, pero era como... me tocaba demasiado, porque era como... no había visto estetizar de una manera tan eficaz la lucha de clases. En, además, un contexto de plena actualidad, sin saber que era una adaptación de una obra anterior en la que Peter era un personaje alemán, tú eres Pedro es un migrante latino. Los actores tenéis un material de trabajo que es muy cabrón, porque es difícil sobrevivir a eso, que es la propia sensibilidad. O sea, no es... me lo decías antes de que empezáramos la entrevista, hay que descansar de vez en cuando, porque si no, las propias emociones, como los propios personajes, te pueden devorar, las propias historias te pueden devorar. El personaje de Pedro que tú haces, a mí me parece impresionante, digamos, todo lo que saca de dentro. O sea, como toda esa rabia que tiene que ver con una condición, que tiene que ver con mil frustraciones, su relación de pareja con la chica norteamericana, cuando él es como tengamos el niño, ella no quiere. ¿Cuál es tu material de trabajo para construir ese Pedro? Yo siempre he sido muy autorreferencial, ni siquiera es que lo controle. Mi aproximación siempre fue desde ese lugar inconsciente, lleno de inocencia y fe, que terminó pues creando una especie de método en el sentido de usar la propia huella anémica, pero no muy controlado. No fue como que yo haya decidido, simplemente se aparecían las imágenes de mi vida, los personajes que hacía coincidían con las historias de mi familia, mis primos, mis hermanos, mis tíos, porque también hay una cosa en el cine que es la categorización de las personas, ¿no? Y los estereotipos. Y tú perteneces a un fenotipo, y de acuerdo al fenotipo que perteneces, tienes acceso a un cierto tipo de personajes, ¿no? Claro. Entonces, cuando empiezas a hacer un análisis de todos los castings que hago, pertenecen a la clase trabajadora, a la periferia, a una situación liminal, marginal. Entonces empieza a haber algo que pues coincide cada vez más, y en el mejor de los casos o te lo pasas de largo o empiezas a decir, no, pues si yo conozco a estas personas, ¿por qué me voy a inventar algo? Mejor voy a dejar que nazca de adentro. Yo también he sido obrero, a mí también me han pagado mal, a mí también me han dicho, ¿qué más quieres si ya te estoy dando todo lo que necesitas? Y en este caso en específico, el sueño cinematográfico se parece muchísimo al sueño americano. Es decir, estás dándolo todo por acceder a un protagonismo y estar dentro de la historia del cine nacional o el cine internacional. Y
Y el cine es cruel en sus ritmos. Una vez que se echa a andar la maquinaria de la producción, no tienes demasiado tiempo y es todo muy... Cuando se empieza a meter la industria, pues se automatizan los procesos y no hay mucho lugar para que dudes o las emociones o tienes que estar ahí a la hora de tu llamado y responder, ¿no? Y entonces la cocina en sí misma como filmación fue muy extenuante. Tanto que llegaba un punto en donde no había mucha diferencia entre lo que estaba pasando en la ficción y lo que estaba pasando en la configuración de la producción, ¿no? Porque teníamos compañeras y compañeros gringos que venían cobijados por el SAC contra nosotros que estábamos cobijados por el ANDA. Y ya por cuánto gana un actor del SAC contra cuánto gana un actor del ANDA, ya estamos hablando de... Claro. Y yo soy el protagonista. Y entonces la relación bilateral México-Estados Unidos aquí está mostrando su verdadera furia y su verdadero poder. Es como que yo al principio estaba junto con Alonso tratando de descifrar la experiencia migrante, pues desde la teoría, los referentes. No hizo falta. Y fue cuando viajamos a Nueva York, en cómo trataron a la película, la producción gringa, que nosotros estábamos filmando una de las películas más caras de México y allá estaban filmando un cortito blanco y negro en Central Park con unos mexicanos que vienen a querer hablar de la migración. Y luego aparte a Ana Díaz, que es una de mis coprotagonistas, ¿no? No le dieron la visa y no se la dieron insistentemente durante mucho tiempo por una cuestión que empezaba a parecer más una decisión política que porque no tuviera algún papel o porque todo estaba en orden, todo se entregó en tiempo y forma de acuerdo a como lo fue pidiendo la embajada, el consulado, y al final fue no. Y cuando ella llegó directamente a la ventanilla, lo primero que le dijo la persona que la entrevistó fue: ¿a poco tú vas a actuar con Rooney Mara? Si tú quién eres. Entonces, ya poniendo todo eso sobre la mesa, soy obrero, no dejo de serlo, ¿no? Por mucho que yo tenga una cierta movilidad social, mi familia sigue intentando sobrevivir, ¿no? Yo por eso soy una persona que cree en el grupo, ¿no? No se trata de que solo me mueva yo, se trata de que crezcamos todas las personas y que tengamos todas igualdad de circunstancias para avanzar en la vida, ¿no? Y luego yo he cedido muchísimo en la industria cinematográfica y a pesar de que ya tengo tantos reconocimientos, sigo pagando piso. Sigo haciendo casting porque al parecer no queda claro mi calidad actoral y aún así me veo obligado a entregar interpretaciones o impecables o desechables. Yo a mis alumnos que vienen de la clase obrera les digo, sí, tú tienes que trabajar 4 veces más. Tienes que venir a clase, aprenderte tu texto, ver la película que te dejé de referencia, ensayar la escena, irte a meserear en la madrugada y venir a tu clase con todo eso, desvelado, sí, sin comer, sí, pero con el texto aprendido. Y eso es injusto, pero es un hecho. Y si sigues luchando con que es injusto y no con que es un hecho, vas a perder mucho tiempo, vas a sufrir un montón y nadie te va a hacer ningún caso porque nadie va a darte ninguna concesión. Entonces, la cocina está permeada de todo este cruce que existe. Yo se los digo mucho a las personas, como yo ahora estoy sentado en la mesa de los importantes, pero yo no llegué a sentarme a esa mesa. Y a mí la industria cinematográfica me maltrató, primero desde una perspectiva de clase. Yo sentí como, oigan, como que esta violencia yo ya la había sentido. Pues se parece a lo que había sentido cuando mi patrón me dijo. Y entonces o son mis patrones, o son mis directores, o son mis maestros. ¿Desde dónde me estás hablando? ¿Me estás dirigiendo o me estás ordenando? Porque la dirección es una conducción, una sugerencia, una guía, pero la orden
es, ¿qué más hay? Si te estoy dando el papel de tu vida, Raúl, ¿no? Entonces, cuando hice ese clic, salió esta furia que está en la película. Hay algo que me sorprendía mucho de ti. Los actores, las actrices, viven de su fama y viven de su éxito, de su reconocimiento, de su cara, de su cuerpo. Eso hace que los comportamientos valientes no sean tan frecuentes, porque en realidad un actor o una actriz tiene una posición de enorme debilidad. Son otros los que vienen a hacer el pick-up. Claro. Y no es tan frecuente atreverse con determinados temas y determinadas cuestiones. Y me llama la atención que tú te atreves con muchas a la vez. Te atreves, digamos, con la cuestión de clase y decir, no, el cine mexicano está demasiado centralizado, hay racismo en el cine mexicano, no se representa los territorios, es todo en Ciudad de México. Te atreves también como pues a mandar a la verga a Donald Trump y a mucha más gente sabiendo que eso siempre tiene consecuencias, y te atreves con un tema que es muy complicado cuando se viene de la clase trabajadora, que es la cuestión de las disidencias sexuales. Es decir, oiga usted, yo vengo de la clase trabajadora, miren mi color de piel, y además esto de las masculinidades hegemónicas conmigo no. No es lo mismo decir esto viniendo de buen colegio o de buen barrio que viniendo de un espacio donde la homofobia, donde la intolerancia opera de manera mucho más agresiva. ¿Te ha salido muy caro ser así? Sí. Sí, porque también esa es otra de las grandes, como, de los buscapiés que tiene pertenecer a esta clase, ¿no? Como cuando tú hablas sí hay consecuencias, ¿no? Cuando vienes de las clases puedes decir la cantidad de discursos que se te ocurran, puedes cambiar de bandera, puedes no meterte, puedes... Ya depende de si quieres, ¿no? Pero si lo haces no implica demasiado, no te vas a quedar sin trabajo, igual tienes un capital económico, un capital cultural, un capital simbólico que te respalda, ¿no? Pero cuando vienes de estas clases sí hay consecuencias, y yo creo que primero me salvó mi inconsciencia y luego mi inteligencia. Yo he sido muy estratega, tampoco fue que yo haya empezado desde mi primera vez pisando un set diciendo un momento, aquí hay un montón de injusticias, ¿no? Porque me hubieran desechado muy rápido y no hubiera construido la carrera que tengo. Yo fui hablando de acuerdo a, ok, ya comparto mesa contigo, entonces ya te puedo empezar a decir qué pienso. Y luego también hay algo que yo no soy una persona ambiciosa. Por supuesto que quiero construir un patrimonio, por supuesto que me gusta el dinero, pero me gusta solo en la medida en la que es una herramienta dentro de este sistema capitalista que hay que ocupar para poder tener otras herramientas para poderte expresar. Pero si estuviéramos en otro sistema, igual yo pasaría de largo del dinero. No soy alguien que se puede ir al bosque y meditar y olvidarse de las dinámicas de poder que encierra la economía en la que nos encontramos, ¿no? No. Pero también hay una cosa que es que yo vengo de la clase trabajadora y yo no pierdo perspectiva ni piso, yo gano muy bien, a pesar de que gano muy mal. Es decir, cuando empiezas a tener estos presupuestos en la mesa, empiezas a perder una perspectiva enorme de dónde vienes y cuánto gana un obrero cualquiera haciendo mucho más trabajo que tú en cualquier trabajo que se te ocurra, ¿no? Y entonces yo puedo administrarme, puedo invertir mi voz política y tengo estos ahorros para ser libre y para no ceñirme al poder de los capitales e ir viendo a ver quién está poniendo el dinero y por lo tanto qué tanto puedo decir y qué tanto no. Y luego también es verdad que el mundo se ha radicalizado. La derecha se ha radicalizado. Y es una obligación tomar una postura valiente al respecto, ¿no? Yo no quería, Pablo, yo al principio creía es suficiente con el contenido político que tienen mis personajes,
con que yo haga una interpretación justa, honesta, cercana, es suficiente discurso político para hacer del arte una herramienta de cambio. Pero luego la realidad se empieza a colar por los estudios y se le empieza a ver el cierre al monstruo, y entonces la realidad te está diciendo: yo me dedico a la industria del entretenimiento, y al principio es muy divertido malabarear frente a un público para que ría, pero cuando el telón de fondo se ha caído y detrás hay gente que está sufriendo, entonces ya no me puedo dedicar solo a la industria del entretenimiento. Tengo también que voltear y decirle al público: sí, lo que están viendo aquí atrás es verdad. Igual voy a seguir malabareando porque hay que pasárnosla bien y encontrar formas de canalizar, pero la realidad nos está rebasando por todos lados y hay que atenderla y hacerle frente con todo y sus consecuencias, ¿no? Porque también no todo mundo es una mierda de persona. Y vas descubriendo con quién cuentas, que también hay voces políticas muy poderosas de las cuales te puedes servir como cómplices. Al principio son las voces más crueles y las más violentas y las más estridentes las que ocupan los micrófonos, pero poco a poco se empiezan a abrir los micrófonos para ti, y entonces puedes hablar de justicia, de igualdad, de sensibilidad, sobre todos estos temas, ¿no? Y ahora ya me siento menos desprotegido, ¿no? También he crecido. Ya no soy un joven que no tenía herramientas y que venía como un animalillo silvestre entrando a los escenarios, ¿no? No, también veo cómo se teje la política dentro de lo que hago, y entonces puedo dislocarme de las inercias que tiene esta industria, que pues no deja de ser industria y toda industria es automática. Y por lo tanto hay que salir a lo análogo, a lo orgánico, al tú a tú, a volver a mirar a las personas a los ojos y recordar que era lo más importante de todo esto. Era la fama, el dinero o el contacto. ¿Qué? O todo al mismo tiempo, ¿no? E ir ecualizando. Bueno, en esta va más el dinero, en esta va más la proyección, en esta va mi corazón. Antes de pasar al cuestionario, te quiero preguntar por otra película de este año que no he podido ver porque no la encuentro en ninguna plataforma, pero que quiero ver. 1938, cuando el petróleo fue nuestro, que es el periodo de Cárdenas. Imagínate lo que significa esto para un español, por lo que fue la llegada de los republicanos españoles invitados por Lázaro Cárdenas, los exiliados. Y ahí interpretas a Vicente Lombardo Toledano, que es una figura mítica, el comunista, sindicalista. Háblame de esta peli en la que tienes, claro, o sea, como que representar un personaje crucial en la historia política de México, en uno de los periodos históricos de México más interesantes para la izquierda o míticos para la izquierda. Primero fue un placer, ¿no? O sea, yo no entendía mucho al principio. Es una película muy didáctica y tiene una intención de serlo, ¿no? Es una película histórica que desde la perspectiva del maestro Sergio tiene una intención de poner un espejo sobre lo que nos estaba pasando en torno a la construcción del obradorismo y el movimiento de regeneración nacional y la reivindicación de la soberanía y la libertad respecto a las distintas fuerzas que están queriendo tomar parte de lo que está pasando en México, ¿no? Y un empoderamiento del pueblo que de alguna forma se parecía el llamado de Andrés Manuel López Obrador a lo que hizo Cárdenas en aquel momento de sí, la expropiación va siempre y cuando tenga yo detrás al pueblo de México apoyándome, y eso fue lo que pasó, ¿no? Creo que el peligro de este tipo de interpretaciones siempre cae en que los personajes históricos no sabían que eran históricos en el momento en el que estaban viviendo pues la justa que emprendieron para liberarse de el yugo de cualquier opresión, ¿no? Y en ese sentido mi investigación pues claro que fue bibliográfica, pero de nueva cuenta lo que estaba interpretando se parecía mucho a lo que estaba viviendo. Y creo que el maestro Sergio era consciente de eso también. Por eso le urgía también terminar esa película en el contexto
en el que nos encontrábamos, que también había un llamado a distintas reformas, un poder judicial, una oposición en una moratoria constitucional que implicaba básicamente decirle que no a cualquier reforma que picara un poquito lo estructural de las desventajas en las que se encontraba el pueblo de México y haciéndole honor a la frase de por el bien de todos, primero los pobres, ¿no? Entonces, implicó como un espejo de nuevo de la historia es cíclica, se parece. Hay que ver en este momento, ahora creo que una de las cosas que tiene Andrés Manuel, no sé cómo le hace, la verdad, ¿no? Yo creo que lo hace porque es un erudito de la historia de México y por lo tanto logra ver pues, las distintas olas de transformación. Por eso nombra a su movimiento de la forma en la que lo hace. Es un hombre muy consciente del lugar histórico que está jugando en el presente. Y eso creo que es un talento que muy pocos políticos o líderes sociales tienen. No solamente están viviendo la revolución, sino saben qué está pasando en un contexto y qué va a pasar cuando la historia venga y como en su discurso del desafuero diga, nos juzgue, ¿no? Estamos llegando al final, nos queda el cuestionario, son solo 3 preguntas. Si tuvieras que elegir un libro que llevarte contigo y solo pudieses elegir uno, ¿cuál sería? Sería El llano en llamas, ¿no? O sea, esa serie de cuentos. Te juro que yo ya había soñado algunos de esos cuentos. El color, como yo me imagino que está narrado como el universo de Rulfo, se parece mucho al pueblo de mi familia. O sea, al final del invierno, cuando la tierra está seca y un sol que es medio cobrizo, donde el silencio del pueblo hace que el ladrido del perro resuene y que escuchas a los perros del otro pueblo. Oyes ladrar los perros, ¿no? Es una de las frases porque me recuerda muchas veces la llegada de mi familia a ese pueblo en la madrugada y que empieza un perro y luego otro. Y se parece mucho a los sueños de muchos mexicanos, creo, y habla de un contexto del centro de México que no se parece para nada a cómo es el norte o el sur, ¿no? Y además siento que cada uno tiene una potencia de esos cuentos narrados por Rulfo. Sí, yo esos cuentos los podría leer una y otra vez. ¿Qué película te llevarías? Es que sí está bien complicado. O sea, hay una mexicana, ¿no? Pero la verdad es que hay una gringa que es Apocalipsis Now. Wow, Francis Ford Coppola. O sea que para mí eso terminó de más allá de que, pues, por supuesto, respeto muchísimo al pueblo estadounidense, ¿no? Creo que es totalmente rescatable, absolutamente, el pueblo, ¿no? Y que el pueblo sigue ahí esperando su turno de tomar el poder, ¿no? Porque creo que no lo ha tomado del todo. Y que siempre han sido las élites las que se han organizado. Les hace falta su revolución. Han tenido su guerra civil. Pero esto me ayudó a entender por qué esta conducta bélica de Estados Unidos, esta adicción casi tanto a las drogas como a las armas, como a la guerra en sí misma, como si la guerra fuera una droga más para tratar de explicarse su lugar existencial en el mundo, ¿no? Entonces creo que esa es una crítica y un acercamiento muy, que además luego no sé si viste este meme que compartió Donald Trump antes de su llegada al poder, cuando empezó como con todas las redadas, que él se ponía como en un cartel de Apocalipsis Now, creado por inteligencia artificial, y yo decía, no entendiste la película, Donald, ¿no? No es una reivindicación a la guerra, es una crítica. Claro. Es el corazón de las tinieblas en versión cine. Sí. Entonces,
Esa película es una de mis máximas, ¿no? Además de que está perfectamente bien filmada, ¿no? Es adictiva esa película. La última pregunta tiene que ver con la muerte. Quizá México sea el país en el que, o el espacio cultural en el que mejor se trabaja la muerte, en el que se dialoga de una manera más desacomplejada con ella. Pero a mí hay algo que me preocupa mucho de los muertos, y es como que casi siempre les dejan sin algo muy importante, que es unas últimas palabras. Uno se muere casi siempre sin ser consciente de que se va a morir y sin poder dejar como un mensaje para el mundo. Y me gusta preguntar siempre en las entrevistas, como última pregunta, ¿qué canción te gustaría que sonara en tu entierro? Porque es algo que no mucha gente tiene la oportunidad de contar alguna vez. Cuando murió el hermano pequeño de mi padre, él sí tuvo la suerte de haberle dicho a su hermano muchas veces: cuando yo me muera tienes que cantar una canción, y ya que fue mi padre a cantarla, y pareció como una cosa muy hermosa. Y por eso en todas las entrevistas acabo preguntando a todo el mundo: ¿qué canción te gustaría que sonara en tu entierro? Justo una de las piezas que tiene la banda sonora de La Cocina es Un puño de tierra, de Ramón Ayala, que pues es justamente eso, ¿no? Un decir: cuando yo me vaya no me llevaré nada, solamente un puño de tierra, ¿no? Que enmarca una enorme sabiduría popular, ¿no? Pero sobre todo, esa era la canción que mi papá me pedía que pusiéramos en su funeral, ¿no? Que además la pusimos con un norteño chafísima que contratamos porque ya no había, era muy tarde, entonces fuimos allá a un pueblo y agarramos a 3 señores que estaban entre borrachos, sus instrumentos desafinados, y me acuerdo que tocaron esa pieza con un nivel de, no sé, fatal. O sea, fue la interpretación peor de la historia. Pero era muy conmovedor escucharlos como cantar con una voz aguardientosa, desafinadísima, Un puño de tierra de Ramón Ayala, ¿no? Y al principio me costaba trabajo y decía: no, pues es que no, yo quiero otra cosa más sofisticada, ¿no? Pero no, la verdad es que es una canción que sí me gustaría que me acompañara. Raúl Briones Carmona, muchísimas gracias. Hasta pronto. Gracias a ti.